Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Hoy os traemos un vídeo para mejorar vuestra masa muscular en los glúteos, así que vamos a ello. Y es que la musculatura glútea se ha trabajado tradicionalmente con fines estéticos, cuando la realidad es que es un músculo muy importante porque se encarga de extender la cadera y es muy importante a la hora de estabilizar la misma, la cadera. Entonces, sin el músculo glúteo ni siquiera podríamos andar. Para evitar lesiones, prepara tus músculos y ligamentos. Usa Fisiocrem con ingredientes naturales. ¿Quieres? Fisiocrem, puedes. Vamos a hacer nuestra rutina con una goma, ¿vale? Existen gomas que ya las venden cerradas, que se llaman miniband, o en una goma grande le podemos hacer un nudito y nos hace el apaño perfectamente, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a meter la goma por dentro de los pies, ¿vale? Tenemos aquí una sillita para apoyarnos, que nos va a servir también para algún ejercicio, ¿vale? Llegamos aquí. Y el primer ejercicio que vamos a hacer es, nos vamos a colocar aquí, vamos a tener siempre algo para apoyarnos, ¿vale? Puede ser una pared, puede ser aquí una silla como hemos puesto nosotros. Entonces desde aquí lo que vamos a hacer es, dejamos una pierna fija y con la otra vamos a hacer una patada hacia atrás, ¿vale? Que es importante, cuando lleguemos al final, que es cuando la goma tiene más resistencia, apretemos fuerte el glúteo, también vamos a notar que el isquiotibial se activa mucho y volvemos despacito, ¿vale? Aquí haríamos 8 o 10 repeticiones. ¿Vale? Y luego pasaríamos a trabajar la otra pierna, que sería exactamente igual. Aguantamos bien firme, nos apoyamos y apretamos fuerte el glúteo al final del movimiento. Otras 8 o 10 repeticiones, ¿vale? Si vemos que nos cansamos mucho, podríamos descansar unos 30 segunditos entre piernas y entre series vamos a descansar un minuto y medio. Segundo ejercicio, vamos a trabajar el glúteo medio, la parte lateral, ¿vale? ¿Cómo vamos a hacer? Misma goma, veis que la seguimos teniendo entre las piernas, pues ahora nos la vamos a poner justo encima de las rodillas, ¿vale? Que la goma haría este efecto, nosotros activamos el glúteo para contrarrestar. Desde aquí nos agachamos un poquito, doblamos rodilla, doblamos cadera y vamos a dar pasos cortitos, ¿vale? Y controlados hacia los lados. Primero vamos a un lado, luego vamos hacia otro. Yo aquí voy muy cortito para no salirme del plano, ¿vale? Pero en casa lo ideal sería que cogéis un pasillo, podéis hacer 15 o 20 pasos seguidos para un lado y luego volvéis para el otro. ¿Qué es lo importante? Que tanto al ir mande esta pierna, ¿vale? Y al volver esta otra tiene que controlar el movimiento, ¿vale? No puedo dejarme ya por la goma, sino esta manda al ir y ahora esta sujeta la goma, ¿vale? Y los pies no se pueden arrastrar, ¿vale? Los pies siempre un poquito levantar del suelo y haríamos 3 series entre 15 y 20 pasos hacia cada lado. Y algo que no todo el mundo conoce es que no solo tenemos un músculo glúteo, sino que tenemos 3. El glúteo mayor, que es el de la parte de atrás de la cadera, y luego tenemos el glúteo medio y el glúteo menor. Estos dos últimos, el medio y el menor, se encargan de separar la pierna del cuerpo, ¿vale? Como si quisiéramos abrirla. Y además es muy importante para estabilizar la cadera cuando estamos a la pata coja, o sea que tampoco podríamos andar sin ellos. Y es muy importante entrenar los glúteos, ya no solo por estética, que nos puede gustar más o menos, sino porque tener suficiente fuerza en este grupo muscular nos va a ayudar a evitar muchos dolores en muchas zonas distintas, sobre todo pues, nos va a evitar lumbalgias, nos va a evitar dolores de cadera, dolores de rodilla, incluso esguinces de tobillo por la estabilización que nos va a dar a la pierna. Así que es súper importante trabajar bien los glúteos y por eso estamos haciendo esta rutina. Vamos con el tercer ejercicio de nuestra rutina para aumentar glúteos con banda de resistencia. Vamos a coger la goma y la vamos a pisar, ¿vale? Nos podemos ayudar de la silla como antes para no caernos, ¿vale? Pisamos así y desde aquí, ¿qué vamos a hacer? A ver que se me atasca, desde aquí. Vale, estamos estirados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a doblar un poquito la rodilla y vamos a flexionar la cadera bajando poquito hacia abajo, que en este movimiento la goma todavía nos ayuda y cuando lleguemos aquí y notemos ya sensación de estiramiento en los isquiotibiales, vamos a hacer una subida hacia arriba, un poquito fuerte y explosiva, ¿vale? Y muy importante al final, bloqueando el glúteo, ¿vale? Al final del movimiento tenemos que apretar bien el culete, ¿vale? Entonces, bajaríamos despacito, doblamos un pelín la rodilla y cuando notemos un poquito de estiramiento en toda la zona posterior, ahí ya, vamos para arriba y apretamos ahí fuerte, ¿vale? Lo vamos a hacer en series de 8 o 10 repeticiones, ¿vale? Y haríamos 3 series, igual, descansaríamos en 3 series, más o menos 8 o 10 minutitos, pues sobre todo, yo aquí ya empiezo a notar cierta sensación de tensión aquí atrás, y ahora para subir, más fuerte, más rápido, y al final aguantamos un segundito apretando fuerte el glúteo, ¿vale?
Vamos con el cuarto ejercicio de esta rutina. Ahora vamos a trabajar un poquito a la vez todos los glúteos, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Nos vamos a poner una goma encima de las rodillas, como veis que la tengo yo ahora, y nos vamos a tumbar, ¿vale? Nos tumbamos aquí boca arriba y desde aquí la goma lo que va a hacer es llevarnos las rodillas hacia adentro. Pues nosotros, activando nuestro glúteo medio, vamos a separarlas a la anchura de las caderas, ¿vale? Y desde aquí simplemente vamos a realizar un puente glúteo. Mantenemos aquí bloqueando un par de segundos, notando bien la contracción de los glúteos y bajamos. Que notamos muy fácil este ejercicio y queremos ampliarlo un poquito más, podemos coger otra goma, ¿vale? Y con la otra goma nos la vamos a poner aquí encima de la cadera y la sujetamos con las manos. Y desde aquí vamos a resistir la subida, ¿vale? Si no, lo puedes hacer sin goma perfectamente, no pasa nada. Y vamos a hacer entre 2 o 3 series de 8 o 10 repeticiones siempre, acordaros. Las rodillas a la altura de la cadera, ¿vale? Y arriba alineamos rodilla, cadera y hombro y aguantamos un par de segundos notando la contracción del glúteo. Y bajamos siempre lento y controlado. Lo hacemos 8 o 10 veces, descansamos un minutito y lo hacemos 2 o 3 veces en total. Quinto y último ejercicio, vamos a hacer un ejercicio de aislamiento para el glúteo medio, que es el lateral, que ya os he dicho antes que abre la pierna, ¿vale? Se conoce este ejercicio como clamshell o almeja porque es bastante gráfico, vais a ver ahora. Simplemente lo que vas a hacer es mantener siempre las piernas juntas, los pies mejor dicho, y vamos a separar la rodilla hacia arriba, ¿vale? Ahí mantenemos un segundito notando la contracción en la zona lateral de la cadera y bajamos controlado, ¿vale? Como es un ejercicio de aislamiento, lo vamos a hacer en repeticiones un poquito más altas que los otros, vamos a hacer entre 12 y 15 repeticiones, ¿vale? Por cada lado, obviamente, y luego vamos a descansar un minutito o así y hacemos las otras 2 series, ¿vale? Así que en total vamos a hacer 3 series entre 12 y 15 repeticiones, aguantando siempre un segundito, notando la contracción aquí arriba y bajando lento y controlado. Ya habéis visto nuestra rutina de 5 ejercicios para mejorar vuestra masa muscular en la zona glútea. Ahora vamos con unos fisioconsejos. El primero que os damos siempre que hacemos vídeos de ejercicio es que los ejercicios no se hacen con dolor. Si duele, algo estamos haciendo mal o no estamos preparados para ello, así que siempre sin dolor. Segundo consejo va a ser que lo ideal tenemos que tener varias bandas elásticas. ¿Por qué? Porque según pase el tiempo vamos a ir mejorando nuestra fuerza y si trabajamos siempre con la misma, el progreso se va a acabar. Importante tener varias gomas elásticas con distintas resistencias para ir progresando con el tiempo. Y el tercer y último consejo es que tenemos que ser constantes a la hora de realizar esta rutina. La tendremos que hacer mínimo 2 o 3 veces por semana durante 4 o 5 semanas para realmente notar beneficios. Si lo hacemos 2 o 3 días y nos olvidamos de ello, pues lamentablemente no os va a ayudar mucho. Si os habéis quedado con ganas de conocer más ejercicios, tenemos más vídeos en el canal que os vamos a dejar enlazados para seguir trabajando vuestra musculatura glútea. Dicho esto, si os ha gustado y os ha ayudado el vídeo, os agradecemos un like. Cualquier duda en los comentarios siempre tratamos de resolverla. Y si le dais a la campanita y os suscribís, os vamos avisando de los vídeos que subimos todas las semanas. Y como siempre os decimos, hasta la curación y más allá. Adiós.